La historia empática vendría a ser, como lo dice el título, la palabra, la empatía, es empatizar con personajes históricos en ciertos momentos, ciertos acontecimientos particulares que se vivieron. Es, en breves palabras, un viaje en el pasado. O sea, la historia empática es ponerse en los zapatos, en la piel de tal persona. Puede ser un personaje literal que haya existido, o puede ser un personaje hipotético en el que uno simplemente se visualiza como, no sé, un soldado o alguien ahí caminando en la antigua Atenas, no sé. Bueno, generalmente, claro, siempre con un acontecimiento que va a ser el marco de la empatía, digamos, el marco de ese viaje en el pasado. Va a ser un viaje en el pasado a ese acontecimiento particular y flashearla un poco como con respecto a cómo lo vivió cada persona, qué sintió, qué cosas se preguntó, qué vio, todas esas preguntas que al fin y al cabo, como quizás van a estar entendiendo ya, es muy personal. O sea, nosotros vamos a estar haciendo, bueno, historia convencional cuando relatamos el hecho, y después se va a dar una charla en la que vamos a estar cada uno un poco alimentándonos, imaginando cosas en voz alta y dando todas las informaciones que tengamos a mano y que investigamos, como para alimentar esa imaginación y que tenga más y más detalle para que sea cada vez más real, más palpable, ponerse en los zapatos, ¿no? de esa gente. Y bueno, uno puede imaginarse cosas que han sucedido realmente, que se sabe históricamente que han sucedido en ese acontecimiento. O bueno, si no tiene tanto detalle, también vamos a estar imaginando cosas hipotéticas en ciertos casos, ¿no? Entonces, quizás, bueno, para no complicar la cosa, ¿no? Pero quizás en la historia empática hay una subdivisión entre lo real y lo hipotético. Tengo recuerdos quizás también compartidos con vos de cuando estás en el colegio y ves y estás en una clase de historia y que, bueno, por ende, obviamente la historia que se imparte en esa clase es una historia clásica, académica, donde simplemente hay una descripción de los sucesos, del cómo se desencadenan los hechos, y que a veces como que el profesor dice algo, ¿no? O menciona un acontecimiento, un evento histórico o algo en particular, y lo menciona como, digamos, así nomás, ¿no? Como lo menciona 2 minutos y después ya enseguida pasa a lo otro. Y vos escuchás ese acontecimiento y decís, ¿qué? Tipo, te flasheás. Es como cuando decís, por ejemplo... ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Claro, cuando, por ejemplo, tenemos el recuerdo de un profe de lengua, ponele, que hablaba, bueno, que estudiamos particularmente las cartas de... Crónicas de India. Las crónicas de India, sí. Y veíamos el época. diario de Cortés, etcétera. Y bueno, eso, cuando por ejemplo te relatan el momento en el que descubren Tenochtitlan. Y bueno, y quizás en la clase te lo relatan así nomás, pum, y después pasás a otra cosa. O sea, que te cuenten eso, no sé, a mí me pasaba que me acuerdo en la clase como que te quedas pensando y decís, espera, tengo que procesar esto, ¿entendés? Porque tengo que procesar este momento de cómo puede ser, me imagino, no sé, a Cortés o a un soldado, viste, tipo corriendo una hoja y viendo una ciudad, pero impresionante a lo lejos, tipo algo totalmente, sí, increíble, extraordinario, magnífico para una persona en esa época, para un español. Y es un poco eso, ¿no? Y intentar empatizar con eso, que es algo que no se hace tanto en la historia académica, en la historia que te dan en el colegio, sino que simplemente, pum, se relatan los hechos sin más, sin flashearla con eso. Y eso nos damos cuenta después de las clases que quizás compartimos ambos ese sentimiento cuando escuchamos que el profesor dijo algo y nos pasamos quizás media hora, no sé, 40 minutos después de la clase, tipo hablando sobre ese momento específico. Y ahí fue que un poco surgió el concepto mismo, ¿no? La noción de historia empática. La historia convencional siento que es un poco contextualizar el mundo en el que vivís, ¿no? O sea, es relatarte el encadenamiento de los hechos en la historia de la humanidad para que sepas dónde estás parado, qué pasó
y así comprender mejor el presente. Creo que es un poco esa la razón por la cual te enseñan la historia en el colegio, ¿no? Y la historia empática también surge casi que en parte por un respeto también por la gente que vivió eso. Porque muchas veces es como que estamos muy alejados cuando nos están haciendo esa historia convencional, muy alejados de los hechos, ¿no? De lo que vivió esa gente realmente. Y quizás nosotros, no sé por qué tenemos eso de la empatía, de querer meternos en la piel de la gente. Y por eso nos pasaba eso de estar frente al profesor, te cuenta algo y, como dijiste, pancá, tengo que procesar esto, ¿no? ¿Y por qué lo tenés que procesar? Porque nos estamos metiendo en cómo lo vivió la persona. Y eso, sí, quizás también hay todo un fla de una idea de, filosóficamente hablando, de meterse en lo que vendría a ser la naturaleza humana, ¿no? Un poco entender que esa gente no era tan distinta a nosotros y que esa gente, que nosotros podríamos haber sido esa gente, podríamos haber vivido eso, podríamos haber tomado esas decisiones y no cometer ese error típico que es el anacronismo en cierto sentido de decir, no, pero yo me desapego completamente de eso, yo soy distinto en todos los sentidos de la palabra y digamos, no meter una comprensión real, ¿no? Creo que la historia empática ayuda, o sea, estos tipos de historia que estamos mencionando, en cierto sentido se complementan también, ¿no? O sea, la historia empática ayuda a comprender un poco más la historia convencional, o sea, la complementa, la completa mediante la comprensión humana, quizás, que no es simplemente cómo sucedió el acontecimiento, pero cómo lo vivió la gente, qué es lo que vivió, ¿no? Y todas esas cosas nos parecen recontra interesantes, hace un poco parte de nuestra visión también de cómo concebimos la historia, de no alejarse de esa gente, de empezar a entender desde un punto de vista más profundo que esa persona X de tal acontecimiento podría haber sido uno de nosotros, o cualquiera de ustedes, ¿no? Y aceptar eso, entenderlo, incluso con las cosas horribles que pueden pasar, ¿no? En la historia. Quizás esa sea la más importante de todas, ¿no? Sí. Sí, está diciendo algo tremendo, bro. Tu punto es genial. O sea, el hecho de que quizás hacer historia empática, como lo llamamos nosotros, te permita también hacer historia académica de mejor manera, ¿no? Y no caer en esos errores clásicos de la historia del anacronismo, de ver un suceso, un evento pasado con tus ojos del presente, ¿no? Con tu mente del presente, con tu conocimiento presente, y por ende juzgarlos de mala manera, de manera incorrecta. Eso es tan clave y es tan tremendo, porque cuando vos haces historia empática es como decís vos, o sea, tomamos a veces en cuenta la naturaleza humana y por ende podés llegar a interpretar los sucesos históricos que te cuentan en la historia académica en el colegio de mejor manera, claro, porque evitás el anacronismo. También lo menciona mucho Jordan Peterson, un psicólogo, sí. De que vos cuando vas a una clase, a un aula, y preguntás quién hubiese apoyado al nazismo en los años 30, quién hubiese quién se hubiese afiliado al Partido Nacional Socialista, o quién hubiese apoyado el terror de staliniano o lo que sea, o cualquiera de esos regímenes, nadie levantaría la mano. Nadie diría, sí, yo hubiese sido un nazi en los años 30. Y eso es incorrecto, porque estadísticamente hablando, en ese momento, los que no apoyaban ese régimen eran el 2%, eran nada, porque tenías que tener un coraje y o sea, era sumamente riesgoso, primero, estar en contra de esos regímenes, y segundo, porque esos regímenes surgieron por muchos motivos, y varios motivos eran por el tiempo, justamente porque estaba pasando el mundo en ese momento, porque estaba pasando la Alemania de los años 30, de la Gran Depresión, después del Tratado de Versalles, después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Todos esos movimientos se gestaron por el clima de la época. Entonces vos, si con tus ojos de ahora
decís, no, yo la verdad que no, claramente a mí una figura como Hitler se me aparecía y me daba un discurso, yo no hubiese sido permeable a lo que me decía, primero hay una especie de arrogancia quizás Sí. en Yo no caigo tan esa bajo, declaración, ¿no? exactamente. Yo soy mejor, boludo. Yo soy mejor, claro, yo no soy tan tonto como la gente en esa época. Y también hay un tema de ignorar también la naturaleza humana, ignorar que vos sos capaz de mal también, o sea, y es lo que hablamos de, nuevamente lo que mencionaste vos, ese desapego, esa desconexión que uno siente con el ser humano del pasado, es un error. O sea, uno cree realmente que muchas veces caes en pensar que estamos quizás mucho más evolucionados, que somos mucho más superiores a la gente del pasado, y en realidad no necesariamente. O sea, la naturaleza humana es una. Y Sí, las cosas, o sea, de ahí la famosa frase también, ¿no? De la historia se repite. Y es que los acontecimientos no se repiten porque son distintos, ciertamente. Pero la historia se repite porque el humano es el humano. Y entonces la naturaleza que tiene lo lleva a hacer cosas que son generalmente muy parecidas en el pasar del tiempo, ¿no? Me parece que eso es muy interesante, boludo, porque, bueno, mencionaste el nazismo porque claramente es el ejemplo más llamativo. em, pero bueno, en este otro podcast que habíamos hecho de tipo de historia, en donde hablamos solo de esto, como dijiste, habíamos también hablado digamos, visualizarse haciendo cosas peores, ¿no? O sea, siendo literalmente una persona, no sé, de la Wehrmacht fusilando a alguien. O sea, que entender realmente sin vergüenza, sin decir, ¿qué dirá la gente? ¿No? O sea, entender psicológicamente que vos podrías haber sido ese. Y célebre frase que me acuerdo que habías dicho, ¿no? Que el mal está en el corazón de todo hombre, ¿no? Y es algo que veremos en no tanto tiempo, de hecho, con un libro que va a salir sobre los hermanos Karamazov. El libro largo, así que si el que quiere empezar a leerlo por curioso, sí, sí, sí. que le mande. Vamos a hablar de eso. Y bueno, hay un montón de otros ejemplos, ¿no? Qué sé yo. Se me pone la piel de gallina ahora de pensar. Sí, es increíble. Los horrores que han perpetrado, qué sé yo, los conquistadores y todo tipo. O sea, Claro. sobran los ejemplos, ¿no? Y el error de pensar que esa gente son como una especie de aliens, ¿no? Viste bueno, también es lo que muy conocido, ¿no? De lo que habla Hannah Arendt, esa filósofa de la banalización del mal, y de que bueno, en el proceso cuando encuentran a Eichmann, una mente, uno de los hombres más cercanos a Hitler en su momento, que fue una pieza central, una figura central en la solución final, cuando se decidió que había que crear campos de exterminio para los judíos, para los gitanos, etcétera. Cuando lo encuentran, cuando él se había exiliado, estaba en Argentina de hecho, y cuando lo encuentran y le hacen un proceso ahí en Israel, el hecho de que el tipo, juicio. el juicio, ¿sí? El tipo parecía, el tipo parecía un tipo normal, ¿no? O sea, vos escuchando quizás las historias o estudiando lo que fue el nazismo, uno cree que son una especie de demonios, ¿no? Todos, que Hitler. Sí. Hay muchas narrativas muy comunes que caen en eso, ¿no? En demonizar a figuras como Hitler, a figuras como Stalin, a demonizar a todos los oficiales de la SS, a demonizar a Himmler, a Heydrich, a un montones. Pero no eran una especie no eran demonios, tenían una cola larga y no eran distintos a vos. Es que no lo son, boludo. No y lo por son. eso tanta gente adhiere a eso. O sea, Claro. y eso, entenderlo, ¿no? Entender que si esa gente logró lo que logró, es porque hay gente que lo siguió. Y vos diferenciarte de ellos, como dijiste, hay una arrogancia ahí, creo. O sea, hay una arrogancia de yo soy mejor. Bueno, en esta otra conversación que habíamos tenido, yo hice esta comparación entre la silla de Pascal Pascal es un filósofo francés y bueno, resulta que en uno de sus escritos en un momento dice que todos los males surgen porque el hombre no sabe quedarse quieto sentado en una silla, ¿no?
Que bueno, no vamos a hablar de eso, pero había dicho yo que en cierto sentido todo se puede decir también que todos los males surgen de que uno no se reconoce en la gente, los humanos del pasado, ¿no? Que todos los males surgen porque uno se cree distinto de las otras personas. El hecho de creerse distinto y de, no, yo no podría haber caído en los ser un nazi o haber perpetrado todos esos horrores, todo eso, sí, desenmascarar todo eso con respecto a la psicología, querer realmente admitir, aceptar tu naturaleza humana y de lo que sos capaz, y eso se puede conectar con Jordan Peterson, ¿eh? Que la idea de ser un monstruo pero controlarlo, ¿no? O sea, todos somos potenciales monstruos. Y si vos pensás que no lo sos y que no podés ser un monstruo, es muy problemático porque te estás ignorando en cierto sentido. Y el hecho de ignorarse es justamente lo que crea todos los horrores en la humanidad. Que vos te ignorás y decís, no, yo nunca sería capaz de esto. Y entonces cuando lo haces, pensás que estás haciendo el bien, ¿no? Como la gente en esa época pensaba que estaba purgando la raza y que estaba todo bien, sí, etcétera, y realmente estaba convencida de sus ideas. Pero porque te lo justificás, porque te ignorás. Pero cuando vos realmente entendés que vos sos capaz de monstruosidades que han pasado en la humanidad y que podés ser esa persona que ha perpetrado tales horrores en X época, en X acontecimiento, creo que ahí mejorás muchísimo como persona. Porque empezás a... Sí, tu nivel de autoconciencia también se expande empezás a entender, boludo, la naturaleza humana. O sea, en ese sentido se complementa, ¿no? La convencional, sí, con la empática. Y además, sí, agregar que esto que estamos diciendo de que vos podrías haber sido un nazi o que vos podrías haber hecho mal en determinado momento de la historia, no es algo que, no es una teoría nuestra, no, tipo, no es algo que se nos ocurre a nosotros. O sea, estadísticamente es falso decir que vos no hubieses sido un nazi. O sea, estadísticamente quiere decir, tendrás que haber sido del 1 o 2% de la población para decir que vos no hubieses caído en las garras, por ejemplo, del nazismo. O sea, de hecho, también lo habíamos visto en una clase de historia. ¿Son realmente así los porcentajes? Bueno, yo lo estoy... creo que sí, Jordan Peterson lo menciona, pero además también se me ocurre el que sí es, al parecer, cierto, o al menos lo vimos en historia, en la misma época, un poco más tarde, durante la Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, el porcentaje de franceses que pertenecían a la resistencia, claro, la colaboración. Sí. Es decir, hay, bueno, para quizás el que no sabe, en Francia estuvo ocupada por los nazis durante casi toda la Segunda Guerra Mundial y se instauró un régimen que colaboraba literalmente con la Alemania nazi. Y bueno, y hay una especie de el mito de la resistencia. Sí, de mito, de endiosamiento así del francés que resiste a ese régimen y que sí jugó un papel muy importante, ¿no? Ese sector de los franceses que iban en contra de ese régimen que colaboraba con los nazis. Pero hay como una especie de agrandamiento, de ilusión de que era mucho más importante de lo que era realmente, y en realidad los números estiman que el 3% de la población de los franceses eran resistentes. Sí. Pero es porque es lógico, porque literalmente era sumamente riesgoso, ¿no? O sea, el riesgo que vos tenías que tomar para resistir a un régimen autoritario era enorme, porque de hecho hubo un montón de figuras, no sé, Jean Moulin, un medio ícono de la resistencia, lo asesinaron, o sea, lo agarraron y lo mataron. Es decir, vos te jugabas la vida. Y lo mismo si vos ibas en contra de los nazis. Entonces, estadísticamente hablando, es ínfima la posibilidad de que vos hayas sido realmente en contra de esas ideas. Entonces, bueno, es un poco entender el porqué, ¿no? Entender el porqué, aceptarlo sin sesgos. Y estar, es un poco, hay una cuestión de apertura ahí, creo, es estar abierto a aprender sobre la naturaleza humana, sobre la psicología humana. Aceptar el hecho de que vos sos capaz de mal puede sonar muy duro,
pero en realidad creo que no hay nada más lindo, porque te autoconcientizás de tus capacidades y por ende las puedes controlar mejor. Total, es lo que decís vos, o sea, es la puerta, es el primer paso a dejar de hacerlo, quizás. Exactamente. A aprender a controlarlo, porque vos no puedes controlar algo que desconoces, o sea, no puedes controlarte si te desconoces. Claro, sí, efectivamente es un poco también es un poco la idea de... Sí, lo vamos a mencionar 1000 veces, ¿no? Del camino del héroe, que ya lo van a ver en el segundo podcast de Tertulias con Marcelo. Lo vamos a estar hablando ahí. Pero la idea de vivir el camino para, o sea, ir de un lugar y volver al mismo lugar, pero habiendo visto el camino, estás como, digamos, mejorando en tu aprendizaje como persona y por ende, al haber visto las cosas, podés entenderlo mucho mejor. Al haber, en este caso sería por la aceptación en parte, ¿no? Entender por la aceptación que sos capaz de mal para no hacerlo. Y hay un pensador, Yuval, miro para allá porque tengo el libro Sapiens, un bestseller. Yuval Noah Harari es un historiador israelí, muy curioso porque es israelí, y cuando sucedió el comienzo de la guerra de Ucrania y todo eso que le pidieron, ¿no?, a Alemania que se vuelva a rearmar, salieron muchas noticias así como que preocupante, ¿no?, que Alemania se esté rearmando por primera vez después del nacionalsocialismo, ¿no? Y él, aún así, siendo un israelí que probablemente perdió familia con todo el tema del holocausto, aún así, él, siendo un historiador de gran renombre, dijo una frase que, comunicó lo que él pensaba sobre el rearmamento de Alemania. Dijo: yo, si hay un país que estoy seguro que nunca va a perpetrar los horrores del nazismo, es precisamente Alemania. No los volvería a hacer jamás, porque justamente los hizo. Es el país que no podría volver a hacer eso jamás. Cualquier otro país está más cerca de hacerlo porque no lo hizo. Y va un poco por ahí, ¿no? O sea, aceptarlo para poder controlarte. Eso me parece realmente crucial. Y de vuelta, es un gran paso, no es algo negativo, ¿no? Así que sí, creo que así es un poco como vamos a abordar la historia empática. También quería mencionar que muchas veces, al menos yo lo viví así en mi vida, en mi infancia particularmente. Yo, cuando era chico, pensaba que todos los males se habían acabado, ¿no? Te decía que el mundo estaba perfecto y que ya no sucedían horrores en el mundo. Y a medida que fui creciendo, bueno, uno va aprendiendo que las cosas no son así. Y creo que una gran parte del clash de la realidad, de ese choque, esa crisis existencial en la que uno va entrando de manera esporádica a medida que va creciendo la adolescencia, saliendo de la adolescencia, entrando en la joven adultez en la que estamos nosotros, tiene su razón de ser en que uno entiende que finalmente ese es el manual de historia que uno tiene en el colegio. Uno está ahí adentro, ¿no? O sea, que se sigue escribiendo y uno hace parte de ese libro. Y uno, cuando estaba en las clases de historia, frente a su profesor, le hablaban de la Segunda Guerra Mundial, le hablaban de no sé qué otro acontecimiento. Uno ve ese manual y dice: mirá qué curioso el pasado. Hoy ya las cosas no son así, esto no pasa más, etcétera, etcétera. Lo ves como justamente con un anacronismo, como desapegado, alejado de eso. Y la crisis existencial en la que entramos en gran parte en la juventud, cuando uno empieza a ser adulto, creo que cobra su significado en eso, en que uno va entendiendo que uno hace parte de ese libro, que en su momento parecía tan ajeno. Uno está ahí adentro, ¿no? Uno está ahí adentro y las cosas, los horrores que se contaban ahí, de los cuales te hablaba el profesor,
son cosas que hacen parte, como venimos a decir, de la naturaleza humana y que por ende siguen sucediendo. Y el mundo no es perfecto, inocente como uno se lo imaginaba en la infancia, ¿no? A mí yo me parece que lo viví realmente así y es realmente una de las explicaciones que le doy a ese momento en donde se te van desmoronando los sueños, que qué duro entrar en la adultez. No solo todo lo que son las responsabilidades, laburar, no sé, hacer un montón de cosas que uno no hacía cuando era chico, pero también el hecho de empezar a ver el mundo tal y como es realmente, ¿no? El mundo crudo, si se quiere, que no es ese mundo de fantasía un poco que uno se imaginaba cuando era niño. Así que va un poco por ahí también la cosa de la historia empática, como realmente algo, una pata de la historia muy psicológica, si se quiere, muy psicológica, muy emocional, y bueno, que tiene un poco ese rol de autoconcientizarse, aprender sobre la naturaleza humana, como dijimos, complementar la historia convencional a través de esto que es un viaje en el pasado.